Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011-4488-0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Nuevamente en vivo, esta vez con una comunicación importante para este programa que vamos a estar cumpliendo próximamente, en un año más, ya los 30 años de programa, ¿no? Parece mentira. Bueno, uno de los iniciadores, uno de los que nos acompañó en los comienzos de este programa, que nos acompañó bastante, y nos hicimos bastante amigos en realidad, el hijo de él, Plácido Napoli, era el de quien hablaba mi gran amigo, padre de Juan Napoli, con la persona que vamos a intentar charlar ahora, presidente del Banco de Valores, integrante de una de las firmas más importantes del país de corredores de bolsa y licenciado en economía. Así que vamos a estar charlando él desde Estados Unidos, a donde le vamos a preguntar qué está haciendo, si está en... como tiene distintas actividades Juan, además de la profesional, tiene por un lado lo deportivo, ya que participa ampliamente del Club Atlético River Plate, de lo financiero como presidente del Banco de Valores y por supuesto también con el tema de su actividad económica con relación mucho del mundo financiero de Estados Unidos. Le vamos a preguntar cómo ve este problema que estamos teniendo los argentinos con YPF, en los cuales ayer participamos de los insultos del presidente y hoy participamos de la defensa también con insultos del gobernador, pero en realidad el problema lo tenemos, por un lado, con una empresa que va a aportar muchísimo a la economía argentina a futuro, y por otro lado, con una empresa que en su momento, no sé si nos olvidamos porque tenemos muy mala memoria, el gobernador, en ese momento era ministro de Economía, nos dijo, no se preocupen, está todo muy estudiado, y por supuesto, los serviles que estaban en el Congreso, no todos, pero muchos, aceptaron esa nacionalización de YPF que hoy está, digamos, en duda con respecto a este fallo de primera instancia en los juzgados de Estados Unidos, y que, por supuesto, el presidente nos informó que va a apelar este fallo y vamos a seguir negociando. Yo sé que Juan, en definitiva, en su momento, participante de la Libertad Avanza, bastante importante, tuvo contacto con los fondos que iban a iniciar la demanda por YPF, que fueron comprando distintas partes para iniciar el juicio, y que había en ese momento alguna posibilidad de llegar a algún acuerdo por una cifra que fuera mucho menor, pero indudablemente no se llegó al acuerdo. No nos olvidemos que teníamos anteriormente a esto el desgobierno de Alberto Fernández, y por supuesto ese desgobierno de Alberto Fernández nos llevó a que todo hibernara como si fuera la pandemia, ¿no? Salvo usar el barbijo, todo lo demás, nosotros los argentinos, sí, buena, lo cumplimos, estuvimos encerrados, muchos perdimos familiares, otros no pudimos despedirnos de amigos, familiares, de todo tipo de contactos, hijos, madres, padres, tíos, y mientras tanto en el reino del revés pasaba otras cosas distintas. Bueno, eso nos tiene que enseñar a los argentinos en no confiar tanto, en analizar las cosas fríamente y en leer la noticia como lo que realmente quiere decir, porque indudablemente
Coincido con el presidente que hay mucha gente que está de un lado y otra que está del otro. Ensobrados, si lo queremos decir, o digamos, están mantenidos para hablar de un lado o del otro. Y por supuesto, también tenemos el tema fundamental de que la gente cuando vota no piensa lo que pasó, ni quién participó de lo que pasó. Habría que recordar qué pasó en esa nacionalización de YPF, quiénes votaron en contra y quiénes no. Yo los invito como desafío a que en algún momento vean, pregunten, vean qué diputados votaron a favor y cuáles no. Y dónde estaban esos diputados, a quién pertenecían y dónde están hoy. Eso sería un lindo mensaje civil para todos nosotros, porque también recuerden que en su momento Rodríguez Sá, presidente por una semana, el Adolfo, magníficamente planteó en el medio de la Cámara de Diputados dejar de pagar la deuda. Y ese dejar de pagar la deuda significó un aplauso generalizado, como si hubiéramos ganado un mundial de fútbol. Y ninguno de nosotros, los que veíamos asombrados ese aplauso, ni de los que aplaudidores en muchos casos, planteábamos la consecuencia de lo que íbamos a vivir. Porque a la larga, ustedes amigos y nosotros, en realidad la pagamos todos. La paga el país con menos infraestructura, con menos educación, con menos escuelas, con menos hospitales, con más problemas viales, un país grande que necesita mucha trayectoria, mucho tránsito, con puertos alejados, a veces de las zonas productivas, con lo cual nos trae que un flete nos salga más caro que llegar desde el puerto de Buenos Aires a Shanghái, por ejemplo. Entonces tenemos un país que no es fácil de manejar y tenemos un país que en realidad merece ser tomado en serio por todas las clases sociales. A veces insultan unos, a veces insultan otros, pero el país en realidad lo sufre toda la ciudadanía. Las cosas buenas se las llevan los políticos. Las cosas malas las heredamos los civiles que votamos a esos políticos pensando que nos van a salvar la vida porque son una mezcla de Superman con Batman, y no lo son. Así que, mientras esperamos que el amigo Juan, hoy tuvo como unas acciones bastante complicadas a lo largo del día, vemos si se puede comunicar con nosotros y charlar un poco de todo esto, ¿no? De qué piensa. Como financista, ¿qué pensarán en Estados Unidos? Como inversores externos, ¿qué piensan de Argentina? ¿Qué pasa dentro de este mercado argentino con respecto a esta notición que fue que el 51% de YPF, según la primera sentencia de Estados Unidos, debe pasar a los fondos buitres, como los llaman algunos, a esos fondos que litigaron y ganaron, les dicen otros, y por supuesto que el gobierno está pensando en la apelación para poder hacer esta defensa y seguir pasando el tiempo. Lo que pasa que es importante que esta defensa se realice en tiempo y forma, ¿no? Porque este juicio hace mucho que está, la privatización de YPF o esa nacionalización, entre comillas, con un vaciamiento empresarial, porque no nos olvidemos que esa nacionalización de YPF incorporó a Eskenazi como socio, a las familias Eskenazi como socios, que en realidad en vez de aportar dinero lograban pagar el aporte que realizaban con los dividendos que YPF distribuía, que la parte de ellos no se distribuía y iba a pasar a otro llamado Repsol. Entonces, en realidad fue un vaciamiento de empresa. Por eso me
me duele, me molesta que un ex ministro de Economía, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, me haya dicho en su momento que estaba todo estudiado cuando no teníamos nada estudiado. Y que hayamos llegado a este punto, que no solo lo tiene la culpa Kicillof, sino todos los que lo siguieron, de sus propios gobiernos, obviamente, llegamos a este punto con esta sentencia. Esto a nosotros nos va a traer algunos problemas bastante serios, que es la incertidumbre mundial con respecto a Argentina. Si yo estoy pensando en invertir en Argentina en ida y vuelta, hasta en un carry trade que viene a ser toco y me voy, pongo cambio dólares, peso, pongo el peso en interés, recupero peso, compro dólar y me lo llevo. Eso se llama carry trade. Bueno, ese tipo de cosas lo dejo para después, porque Argentina resulta ser una ciudad o un país difícil, un país no seguro, un país con incertidumbre, con bastante incertidumbre con respecto a lo que pase a posteriori, y un país que nos va a decir, en realidad, qué deberíamos hacer. Los argentinos queremos irnos, y los extranjeros, por lo que están hablando de las estadísticas últimas, cada vez vienen menos, porque es un país que se hizo caro en dólares, muy caro en dólares. Estamos por un lado diciendo que tendríamos que tener una mayor reserva en el Banco Central de dólares, y por otro lado estamos armando una situación cambiaria tal que Argentina hoy es muy cara en dólares para que el extranjero venga, sobre todo porque tiene un viaje larguísimo y costosísimo. Pero además, el comer hoy en un restaurante en Argentina puede ser al mismo nivel, no digo que comer en Suiza, pero sí que comer en España, y ni hablar que en Portugal, porque es más barato que España, por ende es mucho mejor. Entonces todo esto nos da a nosotros la posibilidad de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder cambiar esta situación de Banco Central? Porque el gobierno no lo está explicando. Pero por otro lado, también nos van a explicar y nos van a decir por qué están pasando determinadas cosas. ¿Por qué la inflación sigue bajando cuando todos los primeros de mes tenemos un aumento permanente de transporte, de luz, de gas, de teléfono, de prepaga? Y no condicen los ajustes de esos valores con los ajustes de los salarios, mientras se dice que el salario se está recuperando. Si nosotros hablamos de los jubilados, yo no sé cómo pueden vivir. No se puede vivir sin trabajar directamente. O si tienen que vivir de la caridad de alguien. Y eso, para una persona que trabajó toda su vida y que llegó a tener su casa y tener la necesidad nada más que de comer, es vergonzoso. Y no lo digo por el gobierno de Javier Milei, lo digo por todos los gobiernos que metieron la mano ahí, por todos los gobiernos que se hicieron los giles y no resolvieron el problema previsional, por todos los gobiernos que, cuando se hizo una jubilación pseudo privada, y ese no fueron todos, fue uno solo, agarraron todos los fondos que eran nuestros y los metieron en la maroma general, en un elemento llamado Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que nadie sabe quién lo manejó, cómo lo manejó y cuánta plata tiene de los originales 15.000 y pico de millones que tenían de dólares, ¿dónde están? Mientras tanto, a los jubilados de la mínima y a los otros también, que ocupan casi el 80% de la planta de jubilados, le están dando un bono con el mismo valor de diciembre del 23. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza, no se le cae la cara de vergüenza a los diputados, no se le cae la cara de vergüenza al Senado, no se le cae la cara de vergüenza a nadie. Simplemente el tema de jubilados, los miércoles usaron las marchas y ahora, como hace frío, no usan las marchas y los jubilados siguen marchando. Yo le pediría al señor presidente en particular
al jefe de gabinete, también en particular, que se pongan una mano en el pecho y piensen en toda esa gente que hizo el país también. La gente que tiene más de 70 años, que hizo el país y que viene de siendo hijos de otros que hicieron el país y que aportaron para que ellos tuvieran una jubilación como la gente y no la tienen. Yo entiendo que hay que ahorrar, yo entiendo que hay que no malgastar, yo entiendo que a los ñoquis hay que sacarlos, es verdad, pero cuando hagamos un ahorro importante como lo está haciendo el gobierno y exijamos que los municipios y las provincias, que son el mismo malgastadero de plata que todos los demás, una pequeña parte de esa plata le recomponga el salario al jubilado. Que si bien es cierto que su salario, como dice el presidente Javier Milei, mejoró en dólares, el problema que tiene el jubilado es que viaja en pesos, come en pesos y sobre todo paga los medicamentos en pesos. Entonces todo eso nos hace que el pobre jubilado se sienta mal, que el pobre jubilado no llegue a fin de mes y en otros casos no llegue a mitad de mes, y que la angustia del jubilado sea cómo va a hacer para seguir, porque si seguimos manoteando las jubilaciones, el pobre hombre se muere, como estamos viendo la cantidad de gente que está haciendo calle en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y a lo largo y lo ancho del país, y que en este momento se mueren porque tenemos una ola de frío distinta. Europa en este momento está sufriendo una ola de calor terrible y nosotros estamos sufriendo una ola de frío distinta también, polar, donde el mayor lo sufre muchísimo, esta ola de frío lo sufre tanto como el chico. Entonces, nosotros deberíamos pensar a la hora de tomar decisiones que significa votar, ¿qué es lo que estamos buscando los argentinos? Desde el 83 que volvimos a la democracia, después del 76 que vino la revolución, hasta acá la democracia lo que ha hecho, a pesar de lo que decía el doctor Alfonsín, que merece todos mis respetos, no se come, no se educa, ni se vive. En realidad, con la democracia lo que hemos hecho más pobreza, hemos hecho más casta política que no deja de estar, y hemos hecho también una casta sindical, una casta empresarial, que son unos pocos que ganan mucho contra unos muchos que ganan poco. Y solamente deberíamos ver cómo está compuesta la Cámara de Senadores. Ahí son todos apellidos ilustres representativos de provincias. 2 por provincia, y donde en definitiva hoy hacen lo que el gobernador y a veces en negociación con el presidente quieren, directamente. Y si no, el pueblo se tiene que haber dado cuenta qué pasó con Ficha Limpia. Por supuesto que después Ficha Limpia nos trajo la sentencia de la Corte hacia Cristina y trataron de arreglar un poco el no querer Ficha Limpia para quererla tener a Cristina dentro del ring. Hoy Cristina no está dentro del ring. Hoy la gente que empezó haciendo grandes marchas y grandes vericuetos, bueno, hoy no están. Hoy se puede pasar tranquilamente. Hace media hora pasé yo por la puerta de la casa de Cristina debido a que mi oficina queda camino y no hay nadie, ya no hay nadie, hay mucho frío, hay mucho problema. Hubo un vallado que obligó a que eso no siguiera y ya se terminó. El de todos con y el todos con se acabó la historia porque realmente yo no puedo entender cómo la gente no entienda que la plata que no está, alguien se la llevó.
y es mucha. Y presumimos, los que somos de a pie, que esos que se la llevaron son los que participaran del gobierno. Si un secretario o un secretario de transporte tironeaba 9 millones de dólares por una pared en un convento que no era convento, imagínense otro secretario directo del presidente, 2 secretarios. Uno tenía 70 millones de dólares en propiedades en Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que queremos que se pruebe? Como pasar con los cuadernos, otra sentencia que está a borde de salir. Cuando salga esa sentencia, ¿qué van a decir? ¿Que no hay nada probado? Tenés arrepentidos, tenés empresarios declarando cómo pagaban las coimas, tenés quién las cobraba, tenés cómo se llevaba, a dónde se llevaban y cómo se llevaban, tenés cómo se cruzaba Jaime de un lado al otro para llevar valijas todos los días. Muchachos, yo entiendo que eso no es un relato. O sea, el relato de ustedes es que es una persecución política. La realidad es que fue un choreo físico, totalmente. Nosotros participamos absurdamente y callados la boca y apostando a que íbamos a cambiar de este desastre que se hizo con el país. Y este desastre en realidad lo estamos pagando todos hoy. Y no hablamos de YPF, estamos hablando en la pobreza que existe en el país, en la falta de obras en el país, en la gente que se muere por la falta de obras en el país. Hablamos de incendios, hablamos de inundaciones, hablamos de choques, hablamos de un montón de accidentes que no deberían ocurrir si las obras se hicieran como corresponde, y no se hacen. Bueno, nosotros lamentablemente estamos en una situación que queremos que esto mejore, todos queremos. Debido a ese queremos que esto mejore, estamos viendo como el presidente a veces vocifera, a veces insulta, a veces adorna con sus dichos, calificando a los terceros de alguna manera. Y a pesar de todo eso, que no estábamos acostumbrados los argentinos, todavía tenemos fe y confianza. Algunos. Va bajando un poco, pero tenemos fe y confianza en que esto va a ser distinto. El problema es si es distinto con respecto a lo personal o si es distinto con respecto a los políticos. Hasta ahora el país fue siempre igual con respecto a lo personal y siempre fue bárbaro para los políticos. Alguna vez pensaríamos y desearíamos que la cosa fuera al revés, pero lamentablemente no lo fue. Al no serlo, nosotros, en definitiva, estamos pensando que no va a cambiar nunca. La mayoría. Los que se tiñen las canas como yo creo que yo tengo todavía fe que alguien, no sé cómo se llame, ni cuándo, va a cambiar un país para mejor. Pero entiendo que mucha gente de mi edad y más joven que yo esté totalmente decepcionada. Porque si vos tenés la posibilidad de vivir o convivir con otros países, te das cuenta por qué la cosa funciona. La cosa funciona porque la ley funciona. Y la ley funciona porque es coercitiva. No te permite que vos puedas hacer lo que quieras con la ley y manejar una puerta corrediza o giratoria. No. En cualquier lugar del mundo la ley funciona. Y eso hace que funcione un país, porque eso hace que funcione la ciudadanía. Y la ciudadanía es la fuerza del país. La fuerza de trabajo, la fuerza de emprendimiento, la fuerza de empresaria, la fuerza de invención. Este es un país genial a nivel mental. Tenemos una capacidad mental extraordinaria porque además nos hemos adaptado a todo lo que se nos ocurrió. Nos hemos adaptado al Rodigazo, nos hemos adaptado a la Perón,
nos hemos adaptado a la muerte de Perón, nos hemos adaptado a que nos gobierne Isabel, nos hemos adaptado a que nos gobierne una junta militar desde el 76 al 83, y después nos hemos adaptado a los distintos presidentes que tuvimos, aunque en la provincia más importante del país se manejó desde el año 89, salvo un pequeño lapso de 4 años de María Eugenia Vidal, siempre con la misma fuerza política, siempre con las mismas carencias, siempre con los mismos problemas, siempre con las mismas necesidades. ¿No les parece complicado? A mí sí. Yo creo que vamos a tener que pensar seriamente en lo que queremos hacer. Vamos a tener que pensar seriamente en cómo podemos combatir este laissez-faire que se sigue dando. Y analizar las políticas, si son ciertas o no, porque no nos olvidemos que en otro gobierno el relato existió también, y muchos se comieron el relato. Entonces, ese relato que hoy funciona a medias, en otro momento funcionó a full. Eran los refundadores de la patria, los creadores de los derechos humanos, los que jugaron a los militares, acordémonos de Néstor bajando el cuadro de Videla, como si fuera eso la reparación histórica de algo. Hasta ahora no hemos tenido reparación histórica de nada. Se usó ese gran aparato lingüístico para decir que los jubilados iban a mejorar, anulando juicios y cobrando más. Esa reparación histórica fue una reparacioncita. Hoy los jubilados están mucho peor que antes, muchísimo peor. Y nadie piensa en los jubilados salvo Semino, que siempre se aboga, con el cual hablamos siempre, por mejorar las cosas y luchar por sus abuelos, por los nuestros. Y por supuesto, también vamos a ver que estos abuelos que marchan los miércoles para lograr que le aumenten algo porque no llegan a fin de mes, y porque no tienen la obligación de que sus hijos los mantengan, y porque no tienen la obligación de que sus nietos los mantengan, y porque no tienen por qué, después de tantos años de trabajo, tener esa necesidad, sino se les debería cubrir mínimamente la comida y la medicación. Que eso no es gran cosa, al lado de todo lo que se está pagando solapadamente. Yo pediría que se acaben los fondos reservados, yo pediría que se acabe la CIDE para investigar a los opositores, yo pediría que la FIP funcione como debe funcionar, que ahora se llama ARCA y que no sabe funcionar bien. Yo diría que los entes de control y de recaudación funcionen, pero los entes de racionalización de los trabajos también, sea como sea, el ferrocarril, el subte, Aerolíneas Argentinas, Metrogas, AISA, porque ahora no tienen excusa con respecto a lo que pasa. Antes sí, la excusa era, y están los subsidios. Ahora, escúchenme, ustedes que saben que 2 más 2 es 4, ¿sí? El subsidio lo pagaba el Estado. Y el privado, como estaba subsidiado, pagaba menos tarifa. Pero la tarifa se pagaba igual. Como pasa con el transporte. El transporte está subsidiado, perfecto. El Estado paga parte del costo del boleto, pero el resto lo paga el que consume el transporte, el que viaja en el transporte. Entonces, ¿por qué justificamos que los colectivos estén rotos, que nos dejen sin luz, que nos dejen sin agua, que nos dejen sin gas? ¿Por qué lo justificamos? Si no corresponde. La verdad, el problema de que el subsidio haya beneficiado a los más ricos, que siempre pasa,
no condice con que hoy los precios se hayan cuatruplicado mínimamente y no se vea reflejado en el índice de inflación bianual que tiene el gobierno, a pesar del famoso diciembre de 2023, que fue un récord histórico, después empezó a bajar. Hoy la inflación empieza a bajar en realidad absoluta o con relato. Usted analícelo cuando va al supermercado, hay cosas que sí han bajado, hay cosas que no, hay cosas que estamos cautivos y son casi monopólicas y esas no bajan ni a fierro. La educación ha subido, mucha educación ha quebrado. El problema en el Garraham, que le están echando la culpa a los ñoquis del Garraham, pero mientras que los que están haciendo el movimiento son los médicos, no son ñoquis, son los médicos que cumplen su horario y que atienden y salvan a niños. Entonces, muchachos, a ver si nos ponemos las pilas, dejamos de levantar la manito, insultarse, tirarse agua, tirarse baldes, putearse, y ustedes nos están representando a nosotros, están ahí por nosotros, ganan lo que ganan por nosotros, ¿entienden? Entonces, ¿por qué se olvidan de los infelices que lo votaron? ¿Por qué se olvidan que están representando a estos que los votamos? Y empiezan con el ñocódromo de los asesores. ¿Por qué no nombran asesores para toda la Cámara, a una u otra? Entonces sacamos, ¿saben cuántos? Cientos de ñoquis que se protegen cobrando un sueldo de asesor. Me consta. Entonces, yo creo que lo importante, saludando a todos los que nos están escuchando y que no escucharon el comienzo, es que Juan Napoli, por algún problema indudablemente que tenía que estar con nosotros, no estuvo. Prometo que en algún momento seguramente lo vamos a tener, porque Juan fue un gran pibe y cada vez se parece más al padre. Ricardo Ariel de Paz dice, nada baja acá ni en el mundo. En la estafa de las monedas fiduciarias el dólar es papel pintado, menos que el sope, pero papel también. Sí, Ricardo, está bien, no baja, en el mundo no bajan muchas cosas, pero tampoco suben. O sea, lo que estamos hablando de intercambio sube, sí señor, no hay ningún problema. ¿Por qué subió un pasaje de avión de la manera que subió? Y esto hablo del mundo, no hablo de acá, solamente con los impuestitos que habían puesto, que en su momento Argentina en el 2023 contaba el 100% más caro que si usted no sacaba el pasaje en España, por ejemplo, el mismo pasaje, Buenos Aires, Madrid, Buenos Aires, Buenos Aires, Madrid. El dólar es papel pintado en todo el mundo, pero es la moneda de intercambio, no hay tutía. Y Estados Unidos sigue siendo lo hegemónico en armas y en un montón de cosas. Yo creo que indudablemente, si hablamos de largo plazo, obviamente, hoy el euro vale más que el dólar. Y el euro es una moneda nueva, no es una moneda vieja, pero tiene mayor valor que el dólar. El franco suizo, por supuesto que también. La libra, por supuesto que también. Pero también hay monedas que están muy bajas y que siguen estando muy bajas. Uno depende de dónde vaya, la situación es totalmente distinta. Y hablamos de repente de complejos o estructuras iguales a lo largo del mundo. Egipto, por ejemplo. Entonces, el problema en Argentina, lo que nosotros tenemos como gran problema de gran lucha hacia el exterior y el turismo receptivo, como lo tiene España o Portugal, es que nosotros estamos muy alejados del mundo. Y ya llegar a Argentina es un costo impresionante para el europeo o para el norteamericano. Es carísimo. O sea, podemos achicar con cruceros, pero si no, es carísimo a nivel volar. Y por otro lado, los vuelos internos son carísimos al lado de los vuelos que tiene, no Estados Unidos, pero sí Europa. Uno puede volar 1 hora y está en otro país en 2 o en 3. ¿Así? Hoy el tema construcción en cuanto a dólares, el tema construcción en cuanto a dólares
Ricardo, es otro tema, es totalmente distinto. Porque ahí es oferta, demanda, Europa se niveló y acá no nos liberamos nunca, porque no tenemos contrapartida, es así. Es cierto, el mejor negocio de la construcción fue la crisis del 2001. Ricardo Ariel de Paz. El mejor negocio de la construcción. ¿Sabes por qué? Porque el precio en dólares estaba entre 1.200 y 1.300 dólares el metro cuadrado y costaba en ese momento entre 500 y 600. Costaba. Claro, era un hecatombe de dólar, ¿no? De valores, de salarios que no se habían adecuado y de dólares que sí se habían adecuado, porque yo te recuerdo que el dólar después del 2001, o sea, en el 2002, pasó de 1 a 4. Y después empezó a 3.55, pero el salto de 1 a 4 no se reflejó en el precio de venta totalmente, pero mucho menos en el costo. Entonces es un país que están dislocados los valores, pero también están dislocados los impuestos. Yo, como especialista, te diría que los impuestos de Argentina son impagables totalmente. Todos lo sabemos. Los diputados, los senadores, el jefe de gobierno de la ciudad, el presidente de la República, los intendentes, los gobernadores, todos lo sabemos. Pero todos queremos poner siempre un poquito más para morder más. Entonces, el momento de deflacionar el país es que todos hagan un mea culpa y dejen de poner la oblación para el ñoqui. Porque nosotros, en definitiva, hace rato, años, que estamos pagando un ñocródromo. Todo ñoqui. La desocupación que tenemos en la actividad privada porque se achica, la metemos en la actividad pública porque crece. Y yo, en mi experiencia en la actividad pública, cada sello que implementás más es una coima más. Entonces, no nos hagamos los santos. Argentina es lo que es porque están los argentinos, pero en realidad nosotros tenemos que ser hijos del rigor. Si no funciona la ley, no va a funcionar nada. Si no funciona la ley, no va a funcionar nada. Por más que haga la policía, el ejército o quien quieras, o el servicio penitenciario. Cuando la ley es una puerta giratoria o la ley tarda 25 o 30 años en juzgar a alguien, bueno, no sirve para nada. Les agradezco a todos que me hayan acompañado en la soledad de la espera Juan Napoli. Espero que Juan, si tuvo un problema, se comunique y podamos concertar otra charla. Me gustó mucho charlar con ustedes, a pesar que hice un monólogo, pero he contestado algunas cosas de las que me venían diciendo en base a mi buen saber y entender y mis explicaciones. Pueden estar de acuerdo o no, por eso los invito, los participo, consultas, charlas, consejos. Estamos abiertos a llegar a estos 30 años de estar en contacto con ustedes, con algunos nuevos, con otros viejos, y este contacto que sirva para que puedan pensar. Eso fue lo que comenzó mi exposición pública y hoy la sigue estando igual. Así fue como conocí a Javier Milei. Y así es como sigo diciendo lo que pienso, sin mencionar a nadie en particular, pero a todos en general, porque esta gran ensalada la condimentamos todos. Los que votamos, los que no votamos, los que aguantamos y los que no aguantamos. A todos muy buenas noches, gracias por haberme hecho la gamba de estar conmigo en este vivo y gracias por no dejarme solo. Como decía el gran Bernardo Neustadt, no me dejen solo. Hasta la próxima, en vivo con ustedes, charlando y esperando que les haya servido de algo mis reflexiones. Beso grande, chau, hasta pronto.